En la oscuridad, tus manos la esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Esperanza en la que puedo descansar. Señor, tú eres mi torre fuerte en la adversidad, castillo y refugio mío, en ti puedo confiar. Señor, tú eres mi fuerza, mi libertador, proteges a tus siervos con amor. En ti siempre hay victoria, en ti siempre hay perdón. Tú eres mi Dios, mi Salvador. Les doy la bienvenida nuevamente a esta parte de la entrega de la palabra del Señor. Hoy estaremos en la parte 5 de la serie La Tentación. En esta ocasión el tema es la tentación
protección y arma efectiva para enfrentarla. Primeramente, leamos la parte pertinente de la palabra del Señor y luego tengamos un momento de oración. Dice Efesios el capítulo 6, los versos 10 al 12 de la Nueva Versión Internacional. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Oremos. Dios, permítanos en este momento que su palabra nos dé la sabiduría para conocer lo que tenemos a nuestra disposición como armas y como protección contra el enemigo en sus acechanzas de tentaciones malignas. Es vital para nuestra vida. Se lo rogamos en Jesús. Amén y amén. En este pasaje que acabamos de leer de Efesios el capítulo 6, Pablo nos revela en este pasaje que debemos fortalecernos en el gran poder del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Colocándonos la armadura que Él mismo nos proporciona en el poder y amor de Él. ¿Por qué? Porque Satanás nos quiere convencer que nuestra lucha es contra las personas de carne y hueso, pues es a través de ellas que nos ataca y luego nos enfrenta en una lucha fratricida. Pero realmente es Él, con todas sus huestes de seres espirituales operando en este sistema, quien realmente nos está acosando, tentando, acusando y usando a los seres humanos para confrontarnos y de esa manera no llevemos el mensaje de salvación. Así que nuestra lucha es contra Satanás y sus huestes. Por supuesto, nosotros, cada uno en particular, también llevamos nuestra parte, porque dejamos que sus artimañas nos engañe y nos haga creer que nuestra lucha es contra seres de carne y hueso, como por ejemplo nuestro cónyuge, nuestros hijos, el gobierno, los jefes, la iglesia, etcétera, etcétera. Así que, antes de pasar a ver la defensa y arma de ataque que nos proporciona Dios, hagamos rápidamente un recuento de lo que hemos visto sobre la tentación, pecado y modus operandi de Satanás. Tentación, pecado, debilidades y proceso. Hemos dicho que la tentación no es pecado, porque es una experiencia común de todo ser humano. Nadie puede escaparse de ella. En cualquier momento y en cualquier circunstancia asomará. También hemos visto que Satanás, el tentador, usa los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida como su modus operandi para tentarnos. En este sentido, todos tenemos nuestros propios atractivos y debilidades, así como fortalezas en todas las áreas del convivir humano y espiritual. Satanás lo sabe. Por ello, cuando nos tienta, lo hace en función de nuestros propios malos deseos, o al menos partiendo de nuestras necesidades reales, básicas, o de metas para alcanzarlas. También dijimos que pecado etimológicamente significa errar al blanco, no dar en el blanco. De modo que pecado es haber errado en el blanco y no haber acertado en el propósito correcto de lo que se debía lograr. Entonces la tentación es toda tendencia a hacer lo que no nos conviene hacer, lo que no apunta al blanco y nos lleva a errar, fallar
en los propósitos eternos de Dios. Podemos decir entonces que toda tentación es algo que nos atrae exteriormente y que incita nuestros propios malos deseos interiores, o al menos en nuestras necesidades básicas y propósitos. Y la tentación se convierte en pecado cuando damos cabida en el corazón a la tentación y concebimos ese atractivo como algo realizable. Por supuesto, la tentación llega a convertirse en pecado cuando voluntariamente decidimos que nos gusta o al menos planeamos hacerlo, aunque no lo consumemos. La tentación, para llevarnos a pecar, usa la complicidad de nuestros malos deseos, lo que me gustaría y quiero hacerlo, aunque no me conviene. Finalmente hemos visto el proceso de la tentación para llevarnos a pecar, partiendo de lo cotidiano y común de necesidades y deseos, hasta llevarnos en una espiral descendente hacia el pecado y la muerte. Los pasos que Santiago nos mostró muy claramente son: 1. Procedencia de la tentación. La tentación siempre viene de Satanás, nunca de Dios. Él no puede ser tentado ni él tienta a nadie. 2. El uso de nuestras necesidades y o propios malos deseos. La complicidad de nuestra personalidad, temperamento y carácter es lo que hace que Satanás nos tiente. 3. El atractivo externo, lo que nos llama la atención y nos atrae, eso nos presentará. 4. La seducción, la negociación y lucha mental, es decir, lo que nosotros queremos hacer y no nos conviene, Él nos pondrá en una lucha hasta que aceptemos lo que Él nos propone. 5. La concepción y pecado. Decidir aceptar el atractivo y planear realizarlo. Y 6. La consumación y la muerte. Efectuar, es decir, hacerlo efectivo y por tanto pese la sentencia de muerte en nuestra vida. Si no estuvo en estas exposiciones, búsquelas en YouTube como la tentación, sus procesos y síntomas. Ahora pasemos a lo que nos proporciona Dios: defensa y arma efectiva para enfrentar la tentación. ¿Sabe lo que dijo? La armadura. Dice Efesios 6:11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Dado que la tentación es la experiencia de todo ser humano y mientras vivamos tendremos que enfrentarla, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para enfrentarla? La respuesta es, debemos aprender a ponernos la armadura que Dios nos provee para poder hacer frente a sus artimañas cada vez que nos tienta. Pablo procede a indicarnos cada parte de la armadura y su uso. Entonces, usted y yo debemos conocerla y colocárnosla cada día, porque es la única manera de enfrentar una lucha contra seres que no los vemos y por tanto debemos hacerle frente con el poder o la fortaleza de Dios. Así es que Pablo dice, por esta causa, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permaneced, pues, firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzado vuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz, y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad también el casco de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, hasta el verso 17. Aquí se nos da una armadura que debemos ponérnosla. Esta armadura está compuesta de 6 partes, 5 de las cuales son protectoras para cubrir nuestra vida y una es defensiva y ofensiva para atacar. Se nos dice que esta armadura es para resistir el día malo y seguir firmes en el camino con Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cada parte de la armadura es Jesucristo mismo en nuestra vida, proveyéndonos la seguridad, así como la victoria. Por eso Pablo dirá, la noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Romanos capítulo 13, los versos 12 y 14 de la Reina Valera contemporánea. Si nos revestimos del Señor Jesucristo, estaremos con toda la armadura. Así que veamos cada parte de la armadura que requerimos colocárnosla en nuestra vida. Cada una de estas partes, por supuesto, nos defiende de Satanás y sus artimañas para que no caigamos en pecado y nos separemos de Dios, o al menos no nos paralice para que no actuemos en los propósitos de Dios. Así es que la primera parte de la armadura es el cinturón de la verdad. Dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. Efesios 11, el verso 4a. Requerimos saber que estamos en la verdad. Jesucristo es la verdad. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Jesucristo es el creador de todo el macro y microcosmos. Si Él está en nuestra vida, tendremos la seguridad que estamos en la verdad y Satanás no podrá engañarnos con sus mentiras, sea de la índole que sean. Por eso Juan dice, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Primera de Juan 5:20, leído de la Nueva Versión Internacional. Satanás querrá engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad cuando nos tiente a seguir caminos alternos de salvación, de poderes milagrosos, de doctrinas, de filosofías, etcétera, etcétera. Debemos permanecer firmes en la verdad de que somos hijos e hijas de Dios, salvados de la muerte eterna y transformados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como diría Jesús en Juan 10:28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Nada ni nadie nos arrebatará de su mano. Juan 10:28. El cinturón sostenía la coraza de la armadura que defendía el pecho, la espalda y los muslos. También sostenía la funda donde se llevaba la espada. Cuando la verdad de Dios está encarnada en la vida, nuestra vida tendrá seguridad de nuestra relación con Dios, fortalecerá nuestro espíritu, alabaremos a Dios y Satanás tendrá menos asideros para tentarnos, pues en nuestro interior tendremos menos debilidades y dudas con la que el enemigo pueda confundirnos. Vamos con la segunda parte de esta armadura, la coraza de justicia. Vestidos con la coraza de justicia, dice Efesios 6:14 en su parte segunda. Como ya dijimos,
La coraza es la parte de la armadura que defiende el pecho, la espalda y los muslos. La justicia en nuestra vida es Jesucristo. Él pagó por nosotros la justicia del castigo que merecían nuestros pecados. Dice 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Satanás trata de hacernos creer que por nuestras obras u obediencia a mandamientos, ritos, etc., podemos salvarnos. Por tanto, nos tentará abandonar la fe en Jesucristo y buscar alternativas con las que nos tentará abandonar a Dios. Requerimos recordar que Cristo es nuestra salvación y redención, que por Él hemos sido justificados por la fe y que le pertenecemos. Por eso, no debemos dejarnos engañar cuando Satanás nos acusa en nuestra mente y débil conciencia sobre los pecados pasados que Cristo ya nos perdonó, con el único afán de debilitar nuestra fe y hacernos presa de las dudas. Debemos recordar y afirmar por fe que Cristo ya nos perdonó y que somos salvos por su justicia, no por la nuestra. Tercero, el calzado del Evangelio de la paz. Dice, y calzados vuestros pies con la preparación para proclamar el Evangelio de paz. Efesios 6:15. Nuestro calzado es el Evangelio de la paz que trae salvación, el de Cristo. Satanás quiere pervertir el Evangelio de Cristo y nos ha convencido en que debemos anunciar la doctrina de nuestra denominación y, por supuesto, traer contienda entre creyentes. No debemos caer en esta tentación. A lo mejor usted y yo no estamos de acuerdo con algunas formas de alabar, ministrar y rituales de otros creyentes. Pero si Cristo está en ellos por la fe y el Espíritu Santo los ha transformado en sus hijos, hijas, ¿quiénes somos para no aceptarlos como hermanos, solo porque no concuerdan con nuestra forma de administrar, de rituales o de alabanza? Pablo les recuerda a los corintios el evangelio en que habían creído y que deben permanecer anunciando. Les dice, además, hermanos, os declaro el evangelio que os prediqué y que recibisteis, y en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si lo retenéis como yo os lo he predicado. De otro modo, creísteis en vano. Porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Este es el Evangelio de la salvación, de la paz y justificación con Dios, el que tiene poder y que no debemos avergonzarnos. Por eso Pablo, escribiéndoles a los romanos en el capítulo 1, los versos 16 y 17, les dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Este es el Evangelio que se nos mandó predicar. Y luego de que crean en este Evangelio, nos mandó discipular con sus enseñanzas, las enseñanzas de Cristo. Por eso es que Jesús, luego de resucitar, comisionó que prediquemos este Evangelio. Dice Mateo, Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí,
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28 del 18 al 20. Y del que Pablo afirma que, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las buenas nuevas de paz. Romanos 10:15. Satanás querrá paralizarnos y que nos avergoncemos de nuestra fe, ridiculizándonos para que no prediquemos. Recuerde, el evangelio es el plan de salvación de Dios. Satanás nos pondrá opositores y nos tentará avergonzarnos y ser creyentes secretos. Si caemos en sus redes y no anunciamos el evangelio, estamos haciendo caso y siendo instrumentos del maligno. Él quiere que seamos instrumentos de su plan de hundir a la humanidad en la perdición y quiere usarnos para desacreditar el evangelio de la paz, o al menos paralizarnos. Cuando predicamos con la vida y palabra, no caeremos tan fácilmente en sus tentaciones. Nos sentiremos, por amor a nuestro Señor Jesucristo, comprometidos. Llevaremos y tendremos el gozo y la paz en nuestro corazón, llevando el evangelio, y al ver vidas que se salvan y salen de sus postraciones. Vamos al cuarto elemento de la armadura, el escudo de la fe. Dice Efesios 6, y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. Nos incita a dudar del poder, el amor y la bondad de Dios. Si ejercitamos nuestra fe y afirmamos lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques de Satanás perderán su efectividad y avanzaremos en la predicación y propósitos de Dios. Satanás nos pondrá la duda en cualquier momento con el fin de que no obedezcamos a Dios. Y si nos hace dudar, inmediatamente nos acusará diciendo que si hemos dudado ya no somos aceptados porque nos falló la fe. Por tanto, Dios ya no nos acepta y que ya estamos fuera de su presencia. Esos son sus dardos de fuego en nuestra mente y corazón. Nada más lejos de la realidad. Tome nota de esto. La verdadera fe no es la que no duda, sino la que se sobrepone a las dudas y obedece. Todos los creyentes tendremos nuestras incertidumbres, tanto intelectuales como de lógica humana. Pero si nos superamos y decidimos creerle a Dios, a pesar de todo ello y obedecer, hemos superado las artimañas de Satanás y hemos mostrado nuestra fe en el Señor. ¿Sabe? Abraham es el padre de la fe. Pero, ¿Abraham dudó? Sí, pero no por incredulidad, dice las Escrituras, sino en la duda intelectual y lógica humana. Al verse viejo y su esposa estéril, y que ya había pasado la menopausia, pero se sobrepuso y contra toda esperanza le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pablo lo expresa así en Romanos. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. La esterilidad de la matriz de Sara. Y escucha esto, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Romanos 4,
del 18 al 22, leí de la Reina Valera 1960. La fe es nuestro escudo para que los dardos de fuego del enemigo no nos alcancen, nos amilanen y nos tiente a dejar la fe y obedecer a Dios. La manera de agradar a Dios es la fe. Usted y yo no estamos para agradar a nadie más que a nuestro Señor, y se lo consigue por la fe. Y Dios, que es fiel, nos galardonará con la victoria y bendiciones, derrotando a Satanás y sus mentiras. Por eso el autor de Hebreos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, el verso 6. Usted y yo vencemos a las dudas de la tentación del enemigo cuando llenamos nuestra mente de la verdad sobre Él y sobre la fidelidad y bendiciones en sus hijos e hijas. Esto se lo consigue leyendo, meditando y experimentando su poder y gracia en nuestras vidas. Eso produce fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Vamos a la quinta parte y última de las partes de la armadura, que es protectora, el casco de la salvación. Verso 17 de Efesios 6 dice, tomad también el casco de la salvación. Una de las maneras con que Satanás nos tienta para dudar y arrastrarnos a caer en sus artimañas es que la salvación está supeditada a nuestras obras y cumplimiento de mandatos. Pero la salvación no depende de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a través de Jesucristo y su muerte en la cruz, Él nos ofrece la salvación por la fe en su sacrificio y la regeneración del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice la Escritura, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5 versos 11 y 12. Si usted ha creído en Jesucristo y el Espíritu Santo está en su vida, es salvo. Pero Satanás le pondrá muchas dudas. Así que ahora puede entender por qué el apóstol Pablo le llama el casco de la salvación. Pues este casco protegerá nuestra mente de las fuertes dudas que el enemigo pone a diario acerca de la seguridad de nuestra salvación y nos insta a meternos en sus tentaciones con nuestros malos deseos para pecar. Así es que el enemigo nos tienta con sus atractivos al mal y luego nos dice que Dios ya no nos quiere, que ya nos ha desechado por tener malos deseos y pensamientos al mal. También, si estamos atravesando enfermedades o adversidades y no encontramos salida rápida por más que oramos, Satanás nos hace dudar diciendo que Dios no nos escucha, y para convencernos nos trae a la memoria nuestros pecados pasados, que Cristo ya nos perdonó, y nos quiere hacer creer que por esas cosas Dios ya no nos escucha ni nos bendice. Si dudamos de nuestra salvación, Satanás sabe que podrá manejarnos en las demás áreas de nuestra vida, la fe, la justicia, la predicación, etc. Por eso es vital que cubramos nuestra cabeza, es decir, nuestros pensamientos y certeza con la seguridad de la salvación. No permitamos que Satanás ponga en nuestras mentes dudas sobre nuestra salvación. Somos salvos por la fe en Cristo y nadie nos puede arrebatar de su mano. Pablo, referente a esta seguridad en Cristo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligros? ¿Espada? Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Romanos 8, verso 35 y del 38 al 39. Así que el casco o yelmo de la salvación es su seguridad en Cristo y su firmeza en creerle a Dios y no a las mentiras del maligno. Recuérdese constantemente: soy salvo por la fe en Jesús. Él me ama, soy suyo por la eternidad y nadie me puede arrebatar de su mano. Hasta aquí los 5 elementos de la armadura que son protectoras. ¿Se dio cuenta? Todas son protectoras. Ahora viene la parte de ataque, la 6ª parte de la armadura, la espada del Espíritu. Dice Efesios: tomad también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17 en su 2ª parte. ¿Se da cuenta que esta es la única parte de la coraza, de la armadura, que es defensiva y arma de ataque? Todas las 5 partes que hemos visto anteriormente son de protección, son protectoras. La espada sirve, en cambio, tanto para la defensa como para atacar al enemigo. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. Pero usted y yo debemos diferenciar la palabra como logos y la palabra como rema. ¿Qué es eso?, me pregunta. ¿Qué es logos y rema? En el griego existen 2 vocablos que se traducen como palabra. Uno es logos y el otro es rema. Y si bien en nuestra traducción ambos se traducen como palabra, en griego los 2 vocablos mencionados tienen matices totalmente diferentes que el vocablo español no refleja. Logos es toda la palabra de Dios, la Biblia entera. Cuando en las Escrituras leemos palabra y en el original es logos, está abarcando toda la palabra de Dios escrita una vez para siempre. Así que logos es lo que Dios ya ha hablado en la historia. Es la palabra de verdad, una revelación completa, cabal de la voluntad de Dios para el ser humano en toda la Biblia. Es toda la Biblia y es el arsenal de las armas. ¿Cuáles son esas armas? Los remas. Así es que rema es la otra palabra que se traduce así como palabra, pero se diferencia de logos en que logos se refiere a toda la Biblia, mientras rema a un tema específico de logos, usado por el Espíritu Santo como una arma, sea defensiva u ofensiva, tomada de logos. Aquí en Efesios, el capítulo 6, el verso 17, cuando Pablo dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ocupa rema. Es decir, diría la espada del Espíritu, que es la rema de Dios. Es la defensa y ataque que uno debe usar. Las remas de Dios, las partes de la Biblia que son tomadas de logos. En otras palabras, uno debe usar las espadas, los remas, que serían los versículos o dichos de Dios tomados de la Biblia, que es el logos. Cuando una parte específica de logos, diga una cita o versículo de la Biblia, la usamos como arma ante cualquier ataque de Satanás, entonces esa parte de las Escrituras cobran vida y por el poder del Espíritu actúan para deshacer cualquier situación actual que enfrentemos. En este momento, el logo se ha transformado en rema, arma espiritual en nuestra vida contra las acechanzas del enemigo. Así que Pablo dice que el arma defensiva y de ataque es la parte de la palabra de Dios que la usamos para resistir y o para atacar al enemigo en sus artimañas contra nosotros. El ejemplo más práctico es el del Señor Jesucristo cuando enfrenta a Satanás directamente en la tentación del desierto. Y cómo usó la palabra de forma efectiva para vencer las tentaciones del diablo. Usted puede leer esto en Mateo el capítulo 4, los versos del 1 al 10.
Cada vez que el enemigo le pedía que haga algo, él siempre respondió citando las Escrituras, es decir, los remas tomados del Logos. Si usted se da cuenta, Jesús rebatió y atacó a Satanás citando los remas de la palabra de Dios tomadas del Logos. Por eso el autor de Hebreos dice, porque la palabra, y aquí es otra vez el rema, de Dios es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Ahora, Jesucristo mismo es la palabra encarnada para revestirnos de su poder. Dice Juan, en el principio ya existía la palabra, y la palabra ya estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios, y luego se salta al verso 14 y dice, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan, capítulo 1, los versos 1 y 2, y luego el verso 14, he leído de la Reina Valera contemporánea. Con la espada del Espíritu, los remas de Logos, nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo. Diga sus mentiras, engaños, atractivos, seducciones, etc., a la vez que le atacamos con el poder de la verdad. Satanás no puede resistir la palabra de Dios. Por eso Jesús, intercediendo al Padre por sus discípulos y creyentes de todos los tiempos, dijo, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, los versos 16 y 17. ¿Cuánto sabemos de la palabra de Dios, de el Logos? Porque cada palabra de ella en nuestra mente será usada por el Espíritu Santo como arma, espada, los remas contra Satanás y sus artimañas. Concluyamos. Recuerda que Pablo empezó esta sección diciéndonos, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Efesios 6, los versos 10 y 11. Dado que nuestra guerra no es humana, sino que luchamos contra seres malignos espirituales, debemos estar preparados para enfrentarla, no con armas humanas, sino espirituales, como diría Pablo a los Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Dios nos muestra en su palabra que como creyentes enfrentamos un gran conflicto. Por tanto, no debe sorprendernos que Satanás esté detrás, inmiscuyéndose en todo nivel, inclusive dentro de la iglesia. Por ello quiere que la mente de los seres humanos, y en especial de los creyentes, sembremos conceptos de su palabra, porque el enemigo está sembrando en nuestra mente conceptos y deseos engañosos, para luego tentarnos, tanto con nuestras debilidades, las concupiscencias, como con los atractivos exteriores. Quiere corrompernos, o al menos confundirnos en nuestras mentes mediante la falsa enseñanza o mediante el sistema filosófico mundanal, de esta manera enredarnos en prácticas que nos hagan imposible pensar claramente en las cosas de Dios y sus propósitos. ¿Su propósito cuál es? Destruir el testimonio de Jesucristo a todo nivel, sobre todo en la vida de cada creyente. Es verdad que Satanás tiene la libertad para tentarnos, incitarnos y persuadirnos, pero no para forzarnos a actuar en contra de nuestra voluntad, más aún si estamos revestidos de la armadura del Señor. Por eso, si queremos hacerle frente a Satanás y sus artimañas, debemos colocarnos cada día la armadura de Dios,
pues es la manera maravillosa con la que Dios nos protege y nos da la victoria. Por ello debemos, voy a hacer un recorderis de lo que hemos visto. Primero, estar fajados con el cinturón de la verdad. Esto es nuestra integridad en Cristo. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Segundo, puestos la coraza de justicia. Jesucristo es nuestra justicia. Él compró nuestra salvación al morir en la cruz y nos justifica por fe. Por ello debemos tener puesta la coraza de justicia, protegiendo nuestro corazón. Dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tercero, ponernos el calzado de la paz. Jesucristo trae la paz con Dios. Ese es el evangelio de la paz que llevamos a los perdidos. Como diría Juan, cuando Jesús estaba hablando y dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La cuarta parte, tomado el escudo de la fe. Jesucristo es nuestro escudo, pues por la fe en Él podemos apagar las flechas o dardos de fuego del enemigo. Dice Juan, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Primera de Juan capítulo 5, los versos 4 y 5. La quinta parte de la armadura, puestos el yelmo o casco de la salvación. Jesucristo es nuestro casco. Él cuida nuestra mente. Dice Corintios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, porque Él es nuestro casco. Primera de Corintios 2:16. Y finalmente el arma defensiva y ofensiva es la sexta parte de la armadura, armados con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra encarnada y que venció en todo a Satanás. Con esa arma nos defendemos y atacamos. Dice Juan en el capítulo 1, al verso 14 de la Reina Valera contemporánea, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Así que Jesús es nuestra fuerza para vencer a Satanás en sus tentaciones y artimañas de alejarnos de Él. Recuerde, el reino de Dios es uno de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así lo dijo Pablo en los Romanos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Este es el mensaje que debemos proclamar y vivir, y no dejarnos arrastrar por las trampas del enemigo que anhela impedir el avance y efectividad del Evangelio de salvación. Recuerde, póngase toda la armadura de Dios para que pueda hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6, 11 y 12 de la Nueva Versión Internacional. Oremos. Gracias, Padre, por su palabra. Usted nos ha dado una armadura que nos protege y una arma para defendernos y atacar. Enséñenos cada día a colocárnosla de tal manera que cuando tengamos que enfrentar las tentaciones y acechanzas del enemigo, podamos estar cubiertos defensivamente con las partes de esta armadura y con la palabra en nuestra mente y corazón para defendernos y atacar al enemigo cuando
nuestra mente sus cosas o quiere llamarnos la atención exteriormente con nuestras debilidades. Enséñenos a enfrentarnos a esas tentaciones y salir victoriosos, firmes delante de usted. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos veremos pronto. Que el Señor les bendiga.